Nuevo episodio de violencia dejó 5 muertos en centro carcelario. Más de 20 detenidos dejaron varios operativos esta madrugada en Guayaquil y Durán. En lo internacional, México en alerta por aumento de casos de COVID-19. El gobierno hace un llamado a la población a quedarse en casa. Siga en vivo todas nuestras emisiones a través de www.tctelevisión.com y nuestro Facebook en TC Televisión 10. Ahí están nuestras redes, como siempre, atentos a sus sugerencias, denuncias y seguimiento. Buen día para todos. ¿Cómo estás, Gisela? Buen día. ¿Qué tal, Andrés? Como siempre es un gusto poder acompañarte en la información. Amigos televidentes, gracias por su amable sintonía. Aquí empezamos con las noticias. Y le contamos, un amotinamiento en el centro de rehabilitación de Cotopaxi dejó 5 fallecidos y un guardia de seguridad de la cárcel herido. Alcibiades Onofre nos amplía esta información. Alcibiades, te escuchamos. Adelante con las novedades. A mi espalda, el Centro de Privación de Libertad, aquí en La Tacunga, provincia de Cotopaxi. Justamente ayer aquí se dieron los hechos que cobraron la vida de 5 privados de la libertad y que también provocaron la evacuación inmediata de varias visitas que se encontraban en el pabellón de mínima seguridad. Lo que sabemos es que hasta el momento las visitas que estaban programadas hoy ya están suspendidas hasta segunda orden y que la Policía Nacional ha hecho incursiones en este edificio para poder detectar si existen armas de fuego y también otros elementos que pudieron haber sido utilizados para crear esta revuelta. Tenemos enseguida el siguiente reportaje a continuación. La alerta se activó a las 5 de la tarde del martes en el pabellón de mínima seguridad del Centro de Rehabilitación de Cotopaxi, en La Tacunga. Según primeros indicios, en la celda número 15 fueron hallados 4 reos fallecidos, producto de heridas con un arma blanca. Se olvidaron de nosotros prácticamente, nos encerraron y nadie dijo nada, porque no se podía salir. Los PPLs, unos de los que estaban afuera en los pabellones, comenzaron a tirar piedras. Se veía por las ventanas que tiraban piedras a los guías penitenciarios, a los policías. Los PPL responden a los nombres de Jaime M., Eddie M., Eduardo Z. y Jaime M., sentenciados por el delito de tráfico de armas. Y según datos, pertenecerían a una peligrosa banda internacional mexicana. Ingresamos al CRS en el lugar, tuvimos que normalizar la situación que se encontraba en este momento, el amotinamiento. Ingresamos con nuestro personal. Otro reo falleció en los patios del centro penitenciario con heridas cortopunzantes. Fueron ajustiados por parte de los internos. La situación fue cuando encontramos a las personas en el suelo. Un operativo coordinado de 150 efectivos de élite de la Policía Nacional, 20 guardias penitenciarios y 50 militares de la Brigada Patria lograron controlar la situación tras 3 horas de trabajo. Por pugna de poderes y tráfico de drogas. La incursión permitió decomisar un arma de fuego que habría sido detonada en el pabellón de mínima seguridad y el arma que fue utilizada para asesinar a los reos. Hasta el momento se desconoce a los autores de los crímenes. La policía recaba información para dar con las causas exactas del suceso. Cristian Uciña, TC Televisión. Reiteramos lo que dice el SNAI justamente de que este amotinamiento se produjo por la pelea y la disputa que hay por el poder en este centro, en este edificio de mediana seguridad de aquí del centro penitenciario de La Tacunga en la provincia de Cotopaxi. Solamente una persona resultó herida de los guías penitenciarios que intentaron separar a los privados de la libertad cuando se produjo este incidente. Nosotros estaremos pendientes de cómo se efectúan los controles, los últimos controles aquí en el centro penitenciario para poder justamente retomar la calma y el control de la situación en este lugar. Vamos a estar muy pendientes y en la segunda emisión de El Noticiero les vamos a dar más detalles de lo que acontece aquí en La Tacunga, provincia de Cotopaxi. Andrés, seguimos compartiendo más información contigo. Alcibiades, un buen día. Gracias por la información. Atentos, por supuesto, a lo que
acontezca desde esa cárcel otros controles operativos o resultados que se tenga de las investigaciones desplegadas en Cotopaxi, donde siguen entrando armas a los centros penitenciarios. Más de 20 detenidos dejaron 3 operativos policiales ejecutados esta madrugada en diferentes sectores de Guayaquil y Durán. Se encontró droga en las casas allanadas, también armas y otras evidencias. Agentes de la Policía Judicial y uniformados de la Policía Preventiva allanaron un domicilio en el sector del Batallón del Suburbio, donde aprehendieron a 7 personas, entre ellas una mujer, como presuntos integrantes de una banda de robamotos que operaba en el suroeste de Guayaquil. Sí, el domicilio que más creo como servía como más o menos de huesadero, se puede decir. El robo de una motocicleta en la avenida José Rodríguez Bonín permitió a los agentes rastrearla hasta una casa donde funcionaba una especie de desguazadero junto al estero Salado, en la que encontraron la moto robada y otra de dudosa procedencia que ya estaba desarmada. Avanzamos a verificar la novedad en el punto que daba el GPS y el domicilio donde lo ubicamos. Procedimos a verificar el arma e ingresar al domicilio donde se ubicó precisamente la moto. La moto habían tratado de botarle hacia el Salado. En tanto que en la cooperativa La Gaviota, sector de la Juan Montalvo, agentes de la Unidad contra el Tráfico para el Consumo Interno allanaron 7 domicilios y capturaron a 5 presuntos integrantes de una banda de microtraficantes que operaba en la zona. Se ha logrado obtener cierta evidencia y dado cumplimiento a unas órdenes de detención con fines de investigación. En las casas allanadas, en coordinación con la Fiscalía y respaldados por efectivos del GOE, los agentes encontraron droga y otras evidencias del microtráfico. Un trabajo interinstitucional que se está realizando mancomunadamente y que ha logrado esta noche pues buenos objetivos. En tanto que la UIAD, con apoyo del GIR, ejecutó alrededor de 12 allanamientos en Guayaquil y Durán para hacer efectivas igual número de boletas de captura en contra de sospechosos de estar vinculados a robos, asaltos, sicariatos y otros hechos violentos perpetrados en la zona 8 y sus alrededores. Leonardo Flores, TC Televisión. Ya hay una sanción en firme contra Daniel Salcedo y otros implicados más en la adulteración de documentos. Les contamos enseguida, luego de la pausa. Gracias por su amable sintonía. Seguimos informando, pero antes les recordamos que el noticiero es retransmitido por Radio Positiva 860 AM en Quito. Le contamos que el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, recibió un reconocimiento de la empresa Aenor Ecuador por haber alcanzado la certificación ISO de gestión antisoborno. De esta forma, la Asamblea Ecuatoriana se convirtió en el primer parlamento de Latinoamérica que recibe esa certificación. El acto de entrega se llevó a cabo en el Salón del Pleno. La ex asambleísta Gabriela Rivadeneira fue citada para rendir su versión en el caso que se sigue en su contra por presunto delito de instigación durante las protestas de octubre del 2019. La Fiscalía canalizó el pedido con su par de México a través de la Asistencia Penal Internacional. Recordemos que Rivadeneira viajó a ese país en enero anterior. Su testimonio será receptado este jueves. 7 de la mañana con 15 minutos. Por otra parte, la Fiscalía acusó como autor de lavado de activos al exconcejal del municipio de Quito, Eddie Sánchez, en el juicio que se sigue en su contra tras un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, que detectó ingresos injustificados en cuentas de Sánchez y de su familia. También fueron considerados como autores del delito su esposa, su suegra, y mientras que sus 3 hijos como coautores. Se presume que entre los 6 movieron sin justificar casi $2 millones. El juicio se desarrolla en el complejo judicial norte de la ciudad capital.
Y también continúa la expectativa por conocer si la Asamblea Nacional someterá a votación la ley de extinción de dominio, dada su importancia para que Ecuador reciba un nuevo desembolso de organismos multilaterales. El presidente del Legislativo, César Litardo, tiene aún espacio para cambiar el orden del día y tratar esa normativa. El Parlamento empezará un receso de 15 días, hay que tomar en cuenta. Esa ley contiene mecanismos de lucha contra la corrupción. Antes de la pausa, repasemos lo que publica la Fiscalía General del Estado en su cuenta de Twitter hace instantes. 4 años de prisión para Daniel S., Franklin L. como autores y Jocelyn M. coautora por fraude procesal y deberán pagar además $4.000 cada uno como multa. El juicio contra Alfredo A. quedó suspendido hasta que se emita peritaje médico por enfermedad. Así son las últimas informaciones que publica la Fiscalía tras las investigaciones realizadas en este caso. Les tendremos detalles enseguida, por supuesto. Vamos a la pausa. Otra información enseguida. Acompáñenos esta mañana. Seguimos informando, 7 de la mañana con 22 minutos. Otro hospital del Seguro Social tiene parte de su infraestructura en ruinas. Se trata de la unidad de Guaranda, provincia de Bolívar, que lleva 30 años en completo abandono. Inicialmente el área estaba destinada a la atención de niños y embarazadas. Veamos. Al otro lado de la puerta de la administración del Hospital de la Seguridad Social en Guaranda, provincia de Bolívar, cercano a un piso destinado a quirófanos y habitaciones, se encuentra un enorme espacio completamente en ruinas. El lugar ocupa casi la mitad del edificio donde funciona el sanatorio. El escenario está devastado. Hay huecos en las paredes, instalaciones eléctricas expuestas, piezas de sanitario incompletas y un techo que se cae a pedazos. Hay obstáculos por doquier que ponen en riesgo la integridad física de quienes caminan por el sitio, que incluso sirve de embodegaje para mobiliario médico, al parecer en desuso. Pero lo que sorprende es que el lugar ha permanecido así desde hace 30 años, en el olvido. El hospital tiene una extensión de 18.850 metros cuadrados, de los cuales hablamos que el 45% del hospital está en esta calidad de obra gris. Ana María Baños dirige la clínica desde hace un año, forma parte de una actual gestión dentro de la Seguridad Social que pretende develar situaciones así y corregir. Hace un mes decidió romper el cerrojo y averiguar qué quiso ser construido en el sitio. El diseño que se visualiza inicial que se planteó fue la construcción de un área de ginecobstetricia y de neonatología, que es básica aquí en la provincia. El área abandonada a oscuras y en ruinas tiene una extensión cercana a los 7.000 metros cuadrados. Los diseños y planos conceptuales del lugar no existen. El piso del abandono y la indiferencia en perjuicio de los más de 200.000 habitantes de la provincia de Bolívar. Todas estas personas con una repotenciación de esta área que usted al momento ve botada, ve abandonada desde muchos años, hace muchos años, podrían ser beneficiados a través de una construcción de que nosotros hemos pensado podrían ser áreas ginecobstétricas. Tenemos pensado hacer áreas de ginecología, un quirófano de obstetricia. En Bolívar el número de afiliados mujeres es mayor comparado con la de los hombres. Urge la necesidad de servicios médicos para la población femenina. Esto es sumamente importante porque si bien es cierto, actualmente el hospital tiene ginecobstetricia, el hecho de que no exista una área complementaria de neonatología hace que el paciente no tenga la seguridad necesaria para poder venir a recibir su prestación acá. En el 2016 se firmó un contrato de régimen especial para repotenciar ciertas áreas del sanatorio, que no incluyó la denominada obra gris del hospital. Se necesitarían al menos $5 millones para intervenir la extensa y deshabitada infraestructura. José Luis Calderón, TC Televisión. Y la Fiscalía del Ecuador solicitó la incautación de al menos $3 millones
pagados en sobornos por la estatal Petroecuador. Los recursos se hallan en Panamá en cuentas bancarias y pólizas de Alex Bravo, lo identifica Carlos Pareja Llanuselli y Arturo Escobar Domínguez. La gestión fue canalizada a través de la Procuraduría General del Estado. Esto bajo la figura de aprehensión provisional. El planteamiento del Ministerio Público se hizo en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Tenemos más noticias. Casi 1 tonelada de droga decomisada y 2 detenidos dejó un operativo que se ejecutó por la Policía Antinarcóticos en la provincia del Oro. Les contamos. Policías que patrullaban la carretera que conduce a Machala se percataron que dentro de una bananera se encontraban varias personas alrededor de 2 camiones y cuando se acercaron a revisar encontraron que estaban cargados con droga. Un duro golpe a aquellas personas que se encargan de envenenar, de dañar, de lastimar, de enfermar a toda una población. En los camiones se encontraron 29 cajas de cartón y 3 sacos de yute que contenían en total 808 bloques de clorhidrato de cocaína, entre otras evidencias. Mercancía que está valorada aproximadamente 1,5 millones en nuestro país. Y claro está, ya ubicado en el exterior, sobrepasará los 40 millones de dólares. Al darse cuenta de la presencia policial, los sospechosos salieron corriendo por entre la plantación de banano. Sin embargo, un hombre y una mujer fueron capturados. El operativo fue realizado en Vía La Primavera, un sector que es altamente productivo, entonces tenemos que enfocarnos mucho más en este tipo de sectores, fincas, bananeras, obviamente que por distintos motivos son utilizados por personas que intentan hacer este tipo de actividades, lo cual vamos a tener mayor control y rigurosidad en este tipo de sectores. La droga y los camiones decomisados, junto con los detenidos, quedaron a órdenes de las autoridades judiciales. Leonardo Flores, TC Televisión. Y hay preocupación en la capital porque aumentan los suicidios. En un puente de Quito se registraron 2 intentos de suicidio. La policía evitó en ambos casos que mujeres salten al vacío. Los agentes llegaron justo a tiempo, antes que la joven que estaba parada en el puente decidiera saltar. Tras una discusión con su pareja, salió hacia el puente. Los agentes pudieron evitar que se quite la vida. Me pegó aquí, me dio en la boca y me rompió la labio. Realmente el trabajo policial se tuvo que enmarcar en tratar de socializar, tratar de tener un acercamiento, una comunicación más directa con esta persona y evitar que tome una decisión. El hecho ocurrió este fin de semana en el puente de Gualo. Apenas 5 días antes, en el mismo lugar, otra mujer llegó con la intención de suicidarse. Tras conversar con los policías, desistió de sus intenciones. La alerta de la ciudadanía y la participación de nuestra unidad policial evitó que esta persona también tenga algún tipo de daño o tome una decisión fatal. Solo en el distrito de Calderón se han registrado 5 suicidios de mujeres. Según expertos, el potencial suicida da muestras de sus intenciones ante sus amigos y familiares. Algunas muertes podrían evitarse. La persona empieza a estar cansada, fatigada, irritable, agresiva, nos pone como personas vulnerables a no tener sentido en nuestra vida. Ambas mujeres fueron llevadas a sus casas y entregadas a sus familiares. El apoyo psicológico será fundamental para evitar que ellas vuelvan a intentarlo. Fernando Escurra, TC Televisión. Y un bus quedó completamente destruido luego de incendiarse en el noroeste de Guayaquil. Las pérdidas superarían los $50.000. En cuestión de minutos, el carro quedó reducido a chatarra luego de incendiarse en el bloque 2 de la cooperativa Valerio Estacio, donde lo dejaron estacionado al culminar la jornada de trabajo. Tal vez algún prefecto, tal vez tuvo y no sé, ahí sí, no sé. Yo no le digo, estaba recién saliendo de la casa y cuando menos una bullarada y cuando salí de la casa. ¿Qué bastante llama? Sí, y eso estaba, ¿cómo se llama? Una llamarada altísima. ¿Explotó? Sí.
esa llanta todita, no, esa llanta ahí, ¿cómo están? Fueron 10 minutos que duró el fuego, que incluso provocó la explosión del tanque de combustible y las llantas, lo que alarmó a todo el vecindario. Trabajó todo el día con normalidad, hace una semana pasó revisión, todo, o sea, el bus ha estado trabajando normalmente todos los días. Al parecer, un problema eléctrico combinado con el calentamiento durante la jornada de trabajo sería la causa que motivó que el bus de servicio urbano se incendiara. Parquearon el carro, cerraron todo normal y el tablero se incendió. Se incendió el parabrisas, todos corrimos, toda la vecindad corrió a apagarlo, pero ya fue muy tarde porque el bus pura fibra. Por la zona donde ocurrió el incendio pasa un ducto de combustibles, lo que preocupó a los habitantes del sector. Afortunadamente los bomberos llegaron a tiempo y sofocaron las llamas, evitando que suceda una tragedia. Leonardo Flores, TC Televisión. Mover las fechas de las próximas elecciones generales es una opción que ya analiza el Consejo Nacional Electoral ante la demora en la confirmación de los binomios que estarán en la papeleta. La candidatura de Álvaro Noboa sigue sin definirse y ahora está en manos de la Corte Constitucional. Hace una semana, esta era la posición de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, respecto del calendario electoral. No hay posibilidad de cambio de fechas, pero sí la falta de pronunciamiento dentro de los tiempos que nosotros hemos calculado pone en riesgo el cumplimiento de la fecha. Ahora mover la fecha de la primera vuelta ya es una posibilidad, al menos así lo afirma el vicepresidente Enrique Pita. Sí, se puede mover el 7. Imagínense 7, 14, 21. En ningún caso se puede afectar la fecha de posesión de las nuevas autoridades, porque eso consta en la Constitución. Esto después de que la noche del lunes, luego de 3 intentos, el Pleno se reuniera y decidiera presentar ante la Corte Constitucional una demanda de conflicto de competencias entre el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral, para que sea esta instancia quien decida si el CNE debe acatar la sentencia del tribunal y permitir que Justicia Social inscriba a Álvaro Noboa como su candidato a la presidencia. Pero ¿cuánto podría tardar este trámite en la Corte Constitucional? Digamos que contesta la demanda con mucha velocidad y no convoca audiencia y se hace el proyecto de sentencia y se remite al Pleno, pero estamos hablando de fácil 4 semanas. Y hay un escenario más grave, advierte Ollarte. ¿Es que acaso la intención del Consejo Electoral es patear la bola y como no tengo decisión de la Corte Constitucional, imprimo papeletas sin un candidato? La decisión del CNE la noche del lunes desencadenó en estos incidentes en los exteriores de la institución. Se trata de los simpatizantes de Álvaro Noboa, que por 3 semanas han permanecido en ese lugar. Mientras la Corte Constitucional no se pronuncie, el proceso electoral está estancado. Karen Aro, Voz y Voto 2021. Bueno, y en este proceso electoral, las autoridades del CNE han tenido que resolver algunos temas polémicos. Conozcamos cómo está configurado el organismo y de dónde provienen los 5 vocales. El actual Consejo Nacional Electoral tiene representantes de distintas fuerzas políticas. Fue conformado en noviembre de 2018 por el entonces Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, que buscó poner fin a la práctica del correísmo de tener en el organismo electoral a vocales de una sola tendencia, la del oficialismo. Es así que se designó a 5 integrantes nominados por diferentes tendencias. Diana Tamaín, presidenta del CNE, fue postulada por la CONAIE. Fue diputada y asambleísta por el movimiento Pachacutic. Ha estado ligada desde sus inicios en la política a la dirigencia indígena y de izquierda. En cambio, Enrique Pita, vicepresidente del organismo, tiene mayor cercanía con la derecha. Fue postulado por Creo, que lidera el actual candidato a la presidencia, Guillermo Lasso. El vocal José Cabrera también tiene un perfil de derecha, pero su nominación provino del Partido Social Cristiano, que en los próximos comicios no tendrá candidato presidencial propio. Respaldará al binomio de Creo. También está Estela Cero, postulada por Alianza País, a quien ahora vinculan con el correísmo porque fue asambleísta por AP en el gobierno anterior. Mientras tanto, Luis Verde Soto fue postulado por la Junta Cívica de Guayaquil. Ha ejercido varios cargos políticos como asesor del expresidente Jaime Roldós y embajador de Ecuador en Suiza. Las diferencias ideológicas de los 5 vocales han provocado evidentes disputas. Por ejemplo, Verde Soto y Acero se opusieron a que Tamaín sea la presidenta.
Meses después, superado ese inconveniente, se conformó una mayoría compuesta por Atamán Cabrera y Acero, que en casi todos los temas polémicos y en las votaciones del Pleno tenía la oposición de Pita y Verde Soto. En el actual proceso electoral, los vocales han tenido que resolver varios temas polémicos, desde la calificación de aspirantes a la presidencia hasta las medidas que se implementarán el día de las votaciones por la pandemia. Alberto Luna, TC Televisión. Y el juez electoral Arturo Cabrera pidió que la última resolución del Consejo Nacional Electoral sea puesta en conocimiento del Pleno del Tribunal Contencioso que lleva la causa del Movimiento Justicia Social. Considera que se ha cometido una inobservancia de la sentencia emitida a favor de la candidatura presidencial de Álvaro Noboa. Además, considera que la resolución del Consejo Nacional Electoral de pedir la intervención de la Corte Constitucional resultaría inútil. Seguimos en temas electorales. Esta vez la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado oficial sobre las denuncias que ha recibido contra miembros de instituciones de la función electoral en el contexto de los próximos comicios. Se da a conocer que la fiscal general, Diana Salazar, envió una consulta a la Corte Nacional de Justicia para conocer si es procedente iniciar una investigación previa en contra de las máximas autoridades del CNE. Esto por hechos que recaen en el ejercicio de sus funciones y además en el marco de un proceso electoral en ciernes. Revisamos las noticias del mundo, amigos televidentes. Muchísima atención porque ante la crítica ocupación hospitalaria en México, el gobierno ha llamado a la población a permanecer en casa al menos 10 días. Sin embargo, los habitantes se aglomeran en los lugares públicos. Aquí los detalles. La Ciudad de México vive una situación crítica en los hospitales y el gobierno capitalino, así como el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, han hecho un llamado a la población a permanecer en casa al menos del 14 al 24 de diciembre. Que estamos en alerta por COVID, emergencia por COVID. El pasado fin de semana la ocupación hospitalaria llegó al 83% de la capacidad y el lunes fue el día con más admisiones desde que comenzó la pandemia con 4.724 casos. Pues el aumento ha sido enorme, se ha multiplicado abismalmente. Muchos pacientes son transferidos desde el vecino Estado de México, cuya ocupación supera el 70%. En la zona del Valle de México, que incluye la capital y la zona metropolitana, habitan unas 20 millones de personas. A pesar de los llamados de las autoridades, las calles del centro histórico lucen abarrotadas. Los ciudadanos alegan hartazgo y necesidad de salir, pues en el país la mitad de la fuerza laboral trabaja en la informalidad. En las zonas más afectadas de la Ciudad de México se redujo el horario de negocios no esenciales, cerraron algunas estaciones de metro y se ordenó el retiro de los puestos de comida callejera. Expertos advierten que las medidas del gobierno deberían de ser más rigurosas ante la situación en los hospitales. David Ruiz, TC Televisión. Y mientras esto sucede en México, ¿cómo afecta a Brasil el tema del COVID-19? La fiesta oficial de fin de año de Río de Janeiro, que debía realizarse de manera controlada y transmitida por internet, fue completamente cancelada, esto debido al recrudecimiento de la pandemia. Río de Janeiro se queda sin fiesta de fin de año. La alcaldía de la ciudad brasileña anunció el martes la cancelación de los festejos por la pandemia de COVID-19. La celebración oficial iba a ser en formato reducido y con transmisión por internet, pero fue completamente cancelada debido al recrudecimiento de la crisis sanitaria. En las calles, los cariocas aplaudieron la decisión. Aquí en Río el índice de coronavirus aumentó casi 100%, entonces creo que es bueno no tener aglomeraciones. Creo que es una actitud súper sensata, más que sensata, muy bien hecho. Creo que fue bien hecho para que podamos tener conciencia y podamos conmemorar muchos otros años nuevos. Río de Janeiro acumula la mayor tasa de muertes por COVID-19 en Brasil, 138 por cada 100.000 habitantes frente a 87 en todo el país o 96 en Sao Paulo, el estado más poblado. Brasil sobrepasó los 180.000 muertos y enfrenta desde noviembre un repunte de la pandemia. En los últimos 14 días, el país registró una media de 622 muertes y 42.000 nuevos contagios por día, según datos oficiales.
En Río, el carnaval de 2021 también fue cancelado, pero existe la posibilidad de que se celebre después de que la población se vacune. Vamos a continuación, amigos televidentes, con un tema realmente preocupante, con cifras alarmantes. Y es que hasta la fecha se han reportado 116 femicidios en el país. Enseguida les contamos dónde se han cometido los más recientes. Sin duda, una situación alarmante y dolorosa. Juliana Cortés Montaño, de 34 años, recibió una llamada de su pareja, quien le pidió que le abra la puerta del domicilio. Al hacerlo, le disparó 5 veces delante de su sobrino. Luego Osvaldo Javier Arboleda Perea se suicidó. Sobre este caso hay poca información, pues familiares no quisieron colaborar con las autoridades para las investigaciones. Mientras que en el Cantón Milagro de la provincia del Guayas, a cuchillazos asesinaron a Flor del Rocío Valle Altamirano, de 33 años. El agresor, como en la mayoría de los femicidios, es el esposo de la víctima y padre de sus hijas. El sujeto huyó. Y dando el último adiós a ella y esperando que después de Dios sea capturado el maldito. Hay que cuidarnos nosotras las mujeres, porque de verdad muchos hombres están maltratando a las mujeres. Estas mujeres se suman a las cifras, pues este 2020 ya van 116, en comparación al 2019, que fueron 106. Estadísticas que no solo sorprenden, sino que duelen y preocupan, al saber que la persona que un día juró amarte y respetarte para toda la vida puede convertirse en un verdugo. Nicole Khalil, TC Televisión. Y en el noticiero seguiremos alzando nuestra voz de protesta por 2 femicidios. Son 116 las víctimas de hombres que en algunos casos matan a mujeres y también acaban con sus vidas. Sí, como lo escuchan, 116 víctimas de violencia de género. Digamos, ya basta y que esto no vuelva a ocurrir. Seguimos informando. Según cifras oficiales, 397.000 niños padecen desnutrición crónica en el país. En el siguiente especial, Alcibiades Onofre muestra la cruda realidad que atraviesan los menores que no tienen acceso a una alimentación adecuada y las consecuencias en su desarrollo físico y mental. Abre la boca, mi amor. Es un enemigo silencioso que se ha camuflado en costumbres y en ciertos casos de generación en generación ha persistido. Los niños son sus víctimas predilectas y a veces hasta en aquellos que aparentemente se ven sanos se esconde. Es la desnutrición crónica infantil. La gran mayoría de los niños tienen desnutriciones agudas o crónicas. Este médico residente se refiere a lo que le ha tocado ver en las zonas aisladas en la Amazonía ecuatoriana. Este mal, que afecta a todo el país, ha sido detectado con mayor fuerza en cantones de la costa como Santa Elena, La Libertad, en la Sierra Centro, Guaranda y Guamote, en la Amazonía, en Taisha y Arajuno. El cantón Taisha tiene hartos niños con desnutrición. Tratamos de hacer conciencia a las familias de crear un huerto familiar para que puedan tener una mejor alimentación los niños. Se estima que 397.000 niños menores de 5 años, más del 25% de la población infantil de 1.300.000 habitantes del Ecuador, tendrán problemas de crecimiento y sus capacidades de aprendizaje serán limitadas. Hemos conseguido que se coopere con asistencia en estos 6 cantones y también que se coopere con una campaña educativa, Comer con Causa, en el Ecuador, que nos permita ir formando a nuestros ciudadanos en cómo alimentarnos. Factores económicos, sociales y también educativos influyen en que este mal sea difícil de erradicar.
aducen las autoridades como la vicepresidenta de la República, que ejecuta acciones de atención. Es una estrategia multisectorial, paquetes priorizados, pero lo más importante, presupuesto por resultados, que quede garantizado en el Ministerio de Finanzas y que adicionalmente pueda ser medible lo que te doy y los índices cómo se reducen. Y lo tercero es que se dispone precisamente al Instituto de Estadísticas y Censos incluir una metodología con periodicidad anual para medir anualmente la desnutrición crónica infantil en el Ecuador. En los primeros años de vida de un ser humano, la alimentación es importante. De ella dependerá el desarrollo de sus capacidades. Si esta no mejora, el futuro de una nación se verá gravemente afectado sin mentes brillantes. Alcibiades Onofre, TC Televisión. Y sobre este tema, el presidente Lenín Moreno presentó la Estrategia Nacional Ecuador sin Desnutrición. La iniciativa busca garantizar el acceso a servicios que contribuyan al desarrollo integral y a una alimentación adecuada de las niñas y niños del país. También permitirá prevenir y reducir problemáticas como el retraso de crecimiento que describía en el reportaje y aprendizaje también en los menores. El lanzamiento fue en el Salón Amarillo, en el Palacio de Carondelet. El jefe de Estado además mantuvo una importante reunión con Lena Sabelli, nueva coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador. Uno de los mayores legados de este gobierno, porque establece los mecanismos para superar la desnutrición crónica en Ecuador. Pero no todo depende del gobierno central. También los gobiernos autónomos tienen una gran responsabilidad. Los niños necesitan, para poder estar bien nutridos, agua segura. Nada es más importante que nuestros niños, nada. Lo he repetido desde el primer día de mi gobierno y lo iré haciendo hasta el último día, no de mi gobierno, de mi vida. Y la cadena internacional CNN reveló la crisis que atraviesan 2 hospitales de Venezuela. No tienen luz, tampoco cuentan con agua potable. Las camillas están completamente oxidadas. Políticos de varios países como Rafael Correa se refirieron a la situación sanitaria de ese país cuando estuvieron como observadores de las recientes elecciones legislativas. Lo que parece una bodega de artículos viejos es uno de los pasillos del Hospital Los Magallanes en Caracas, Venezuela. Un reportaje especial de la CNN describe áreas con cadenas que impiden el paso a sitios, donde al parecer lo que menos hubo es mantenimiento. Cuartos donde las sillas y escritorios ocupan los espacios destinados para los pacientes. Baños dañados, en muy mal estado. Aquí no hay escobas, no hay mopas, no hay pañito. El recorrido continúa. Un médico habla pero sin mostrar su rostro. Revela algo que preocupa aún más. Estaba haciendo que realmente aquí no hay nada, no hay insumos, no hay cómo tratar pacientes, no hay luz, no se puede estudiar, los baños están tapados, el agua no llega como es. El paciente no se muere de la enfermedad, se muere de la contaminación que está agarrando. Aunque parece ilógico, la unidad neonatal de terapia intensiva no tiene luz. La razón por la que estoy sosteniendo esta luz aquí es porque no hay electricidad en este hospital. Mire alrededor. Lo mínimo. En este hospital en Venezuela no hay distinción de pacientes. Quienes tienen COVID están junto a los que ingresaron por otra enfermedad. Saturados y desprotegidos. En el Hospital Vargas de Caracas, CNN comprobó que la situación no varía. Una sola enfermera atiende toda esta área. Una joven consuela y acompaña a su padre que ingresó con un cuadro de desnutrición. No han podido suministrarle hierro, porque simplemente no hay. En Venezuela solo hay tantos casos de COVID-19 reconocidos como quiere el régimen. La muerte conlleva escasez. En el relato, la reportera cuenta que en la morgue solo hay un congelador. La electricidad va y viene. Dice que el olor de cuerpos en descomposición es insoportable. Que no hay un patólogo. Que las manchas de sangre están por todo lado. En medio de esta crisis hospitalaria en Venezuela, los pacientes con COVID han decidido quedarse en casa. Temen ir a un hospital, donde más de 200 trabajadores de la salud han fallecido por contagios. Hace poco, algunos políticos llegaron a Venezuela a propósito del último proceso electoral en ese país. Entre ellos, el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa. Es un éxito Venezuela en el control de la pandemia, ¿no? Ha sido un éxito, aunque muy poco reconocido, presidente, a nivel internacional. Es lo que vive Venezuela, en medio de una crisis hospitalaria y la pandemia. Cristian Hidalgo, TC Televisión.
lo vean de manera... En Ecuador empezaron las reuniones de diversas autoridades de Agencia de Regulación de Control Sanitario, ARSA, por ejemplo, para registrar vacunas contra el COVID-19. Funcionarios de esa entidad se han reunido también con funcionarios de la farmacéutica Pfizer. Así lo informó el viceministro de Salud, Javier Solórzano, en una entrevista que entregó ayer en el noticiero. Y en otro tema le contamos que una cámara de un vehículo captó un accidente en Las Chinchas, Catamayo. La imagen se ha replicado en las redes sociales y pone en evidencia la irresponsabilidad del conductor, quien intentó rebasar en una curva. El percance dejó 4 personas con heridas leves y daños materiales. Gisela, lo que vemos en esta imagen... Impresionantes imágenes, la verdad. Esa es la irresponsabilidad de los conductores en las vías del país. Increíble. Impactante, Gisela, lo que vemos realmente. Y la cámara del camión logra identificar claramente cómo este auto intenta rebasar en curva, las consecuencias fatales que conlleva eso. Bueno, no es raro que la Organización Mundial de la Salud haya denominado a las muertes por accidentes de tránsito en el Ecuador como una pandemia, porque realmente es impactante la irresponsabilidad, la falta de pericia que tienen los conductores en las vías de nuestro país. Lamentable. Como si no les importase en su vida y la del resto. Seguimos con más información. Le contamos que la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil implementa cámaras con reconocimiento facial. Los sistemas permiten identificar en tiempo real a los delincuentes sospechosos buscados por algún tipo de delito. La Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil ya tiene las cámaras con reconocimiento facial que facilitarían el trabajo policial de identificación, localización y captura de quienes están con alguna medida privativa. Sin embargo, las cámaras no pueden comparar resultados porque el área de criminalística de la policía no ha entregado la base de datos aún al municipio, pese que este lo solicitó en septiembre pasado. La Policía Nacional y sobre todo su ministro, el ministro de Gobierno, me ha dicho que total apertura y que nos va a proporcionar estos datos. Apenas los tenga, yo se los diré. Y en este momento se están estableciendo unos protocolos para poder compartir esa información a los gobiernos seccionales que lo requieran. El municipio solicita la foto y los antecedentes penales para alimentar la base de datos de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Esto permitirá que cuando una persona sea detectada por una de las 100 cámaras con reconocimiento facial, se conozca de inmediato si registra antecedentes penales. Capten una imagen, automáticamente envíe esa información a un centro de análisis en donde se toman estos rastros característicos únicos que tienen las personas y que son cotejados con la base que tiene en este caso la Policía Nacional. Si salta alguna alerta, inmediatamente la policía actuaría, ya sea con una boleta de captura o algún tema pendiente dentro de alguna investigación. Una reforma legal. Aquí podría establecerse a través de ordenanzas que podrían trabajarlas ya los municipios, por ejemplo, la obligatoriedad de registrar a las personas que van a acceder al uso de un servicio público o de un evento público, tal como serían conciertos, estadios. Se espera que este miércoles 16 de diciembre, en la segunda reunión del Comité de Seguridad, se indique cuál será la fecha de entrega de la base de datos. Nicole Khalil, TC Televisión. Y eso es lo que se quiere observar, el apoyo permanente, constante, la inversión consecutiva de recursos para contrarrestar la delincuencia eficazmente, el apoyo de la tecnología, el uso de sistemas tecnológicos y esa inversión necesaria, no solo en la ciudad de Guayaquil, donde se va a implementar esta identificación permanente de los delincuentes, sino en cada una de las provincias del país. Esta articulación de estrategias, de entrega de recursos y de planificación entre las autoridades es lo que el ciudadano espera. Y también esperamos que
estos recursos entregados, esta asistencia otorgada y esta distribución de estrategias den los resultados que todos buscamos: la paz social en la vía pública. Y 3 policías ayudaron a una mujer a traer al mundo a su bebé. Esta es una gran noticia. Esto ocurrió en Durán, provincia del Guayas. Los agentes colaboraron en este parto debido a la falta de una ambulancia para trasladar a una unidad médica. Fueron 15 minutos de mucha angustia, pero finalmente el bebé llegó a la vida. La madre estaba con dolores de parto en su casa y no sabía qué hacer. Su esposo salió a la calle en busca de ayuda y 3 policías, quienes acudieron a una emergencia por ese mismo sector, prestaron su contingente. Es decir, hicieron el papel de doctores y ayudaron a que el niño naciera. Cuando el niño comenzó a llorar, ¿qué sintió usted? Sentí una emoción tremenda, ya que en ese momento me sentí en el papel de doctor, ya que es una emoción demasiado grande al ver que un niño está llegando al mundo. Es una emoción muy compleja. Creo que Dios nos puso en ese camino y estuvimos ahí prestos a colaborar y gracias a Él salimos todo bien. El llanto del bebé se podía escuchar en los pasillos del hospital en donde fue llevado. Eso daba señal de que el niño estaba en buenas condiciones. ¿Usted es padre? Sí, yo soy padre. ¿Qué sintió cuando vio ese niño, ese pequeño, llorar? Yo me sentí, como prácticamente en pocas palabras decir, alegre, contento que el niño en ese momento lloró. Para los uniformados, lo que vivieron es algo que no pueden describir. 2 de ellos no son padres, pero dicen que lo que pasó es algo que los anima a tener un hijo. Actualmente el bebé y su madre están asilados en esta casa de salud, ubicada en El Recreo. La condición de ambos es estable. Dios sabe cómo hacer las cosas y es verdad, sí estuvieron en el momento adecuado, estuvieron aquí a la vuelta receptando una denuncia. Y bueno, yo vi y le dije que me prestaran la ayuda porque pasó tal situación. Entonces, bueno, gracias a Dios sí estaban prestos para colaborar. Un caso en donde se refleja que la vida te pone en lugares y momentos oportunos, en donde lo más feliz es ver cómo un bebé viene a la vida. Jorge García, TC Televisión. Qué gran noticia que se lleva esta familia, la bebé sana, la mujer, la madre también asistida oportunamente y con salud, y el padre agradecido por esta acción desinteresada y también oportuna de los policías, que evidentemente no están técnicamente capacitados para recibir un bebé, pero sí tienen mucha voluntad y capacidad de servicio. Que estos primeros auxilios evidentemente también se extiendan a otras diferentes autoridades en donde la emergencia está a la orden del día y podría enfrentarlos también a salvar una vida como ellas. Qué bueno que estas acciones se sigan replicando y a los ciudadanos también no quedarse impávidos frente a lo que a nuestro entorno pasa, porque también pueden estar en los zapatos de un policía para salvar otra vida. Así es, Andrés, que prime la solidaridad entre los ecuatorianos y felicitar a los uniformados, Manuel Guayla y Carlos Valareso, que fueron los que atendieron a esta señora, y gracias a Dios y gracias a ellos, pues que el bebé está sano y salvo igual que su madre. Con esto nos despedimos. Así nos despedimos porque la policía también tiene a sus parteros. Buen día. Un buen día para todos.